Muy bien, dentro de las cosas que estaremos viendo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, el libro de Apocalipsis. Estaremos viendo los eventos contemporáneos, o sea, lo que está pasando el día de hoy, como indicadores del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a abarcar estos días en base a lo que se pueda, porque repito, es un tema muy extenso. Yo quiero comenzar el día de hoy ayudando a entender por qué necesitamos esta enseñanza de la escatología, sobre todo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero comenzar con esto. ¿Por qué necesita el cristiano saber que Jesucristo va a regresar? ¿Por qué necesitamos predicar esta verdad que es profética? Es desde el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de nuestro Señor y el Nuevo Testamento lo enfatiza bastante. ¿Por qué el creyente necesita saber esto? Antes de pasar a estos puntos, debemos entender que la segunda venida, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nos revela como segunda venida a dos momentos del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. El primer momento es lo que vamos a llamar como rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esto es antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ese rapto? Es el momento donde Jesucristo aparecerá en los cielos, no visto por los hombres, pero oído solo por el pueblo de Dios, para ir directamente al cielo en ese tiempo, a la presencia de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos directamente a la presencia de Dios. El rapto tomará segundos para que la iglesia entera en todo el mundo se vaya a la presencia del Señor. De acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, solo serán segundos en los cuales millones de personas van a desaparecer, que es o indica el pueblo de Dios. Esto está por suceder, no sabemos cuándo. Lo cierto es que desde que Israel regresa a su tierra en 1948, se le da por parte de la ONU a Israel, lo que ahora tiene como tierra, como propiedad. Desde ese momento, los ojos del creyente o de la iglesia tienen que estar muy alertas, porque comienza el aceleramiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y principalmente del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esto lo vamos a ver con la ayuda de Dios más detalladamente los siguientes sábados. Después de que la iglesia es arrebatada, habrá oportunidad para que el anticristo se pueda manifestar. El apóstol Pablo nos dice que al presente el misterio de la iniquidad, que es el anticristo, ahí en 1 Tesalonicenses, se quisiera manifestar, pero no se puede manifestar porque hay quien lo detiene. ¿Quién? Se refiere a una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, manifestado en la iglesia y moviéndose en la iglesia, impide que el anticristo se pueda manifestar con libertad. La iglesia, unida al poder y labor y obra del Espíritu Santo, frena toda la obra de las tinieblas y el anticristo no puede manifestarse. Pero cuando venga el rapto de la iglesia partirá a los cielos y tendrá el diablo campo libre para actuar en la tierra. Y en la tierra se moverá el anticristo, vendrá de una forma majestuosa. Una de las cosas que hará será solucionar los conflictos árabe-israelí. Logrará llevar a ese pueblo o a esos pueblos en un pacto de paz, favoreciendo principalmente a los judíos, y podrán restablecer el templo de los judíos, y los judíos iniciarán sus sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. El diablo no solo solucionará, o el anticristo mejor dicho, no solo solucionará ese conflicto, sino que además traerá una paz mundial, lo cual nos sugiere que el mundo cada vez más
irá a un caos. La cosa en la situación política no va a mejorar. Hemos visto en los últimos, sobre todo en el año pasado, muchos levantamientos donde los últimos reyes terminaron. El último rey de Egipto, por ejemplo, también ya fue sacado por el pueblo para adoptar una democracia, y eso también es significativo porque en las profecías se habla de la culminación del rey de los egipcios, del último rey de los egipcios, y eso nosotros lo vivimos apenas en este año, el año pasado. Bueno, repito, vamos a tratar de estudiar con detalle todos estos aspectos. Entonces la Biblia nos ha marcado bastante bien que los conflictos a nivel mundial van a crecer, y entonces se hará falta un líder que solucione los problemas mundiales. En 1981, el presidente de la ONU dijo que se requería de un líder para solucionar los problemas o los conflictos mundiales. Y él dijo claramente, no pueden ser 2 ni 3 personas, tiene que ser un líder con tal liderazgo, una persona con tal capacidad que nos solucione los problemas mundiales. Eso fue dicho en 1981. A partir de allí muchos predicadores comenzaron a asegurar que la venida del Señor ya estaba cerca, y primero se dijo que venía en 1992, después se dijo que venía en el año 2000, luego dijeron en el 2002, algunos creyentes, porque las señales ya eran muy claras y muy abiertas en estos sentidos. Pero bueno, hay muchas más profecías que se tienen que estudiar. En fin, el anticristo logrará solucionar los conflictos mundiales, y la Biblia nos marca que el anticristo gobernará por un periodo de 7 años en la tierra. Los 3 años y medio primeros va a mantener la paz, pero a la mitad, 3 años y medio, el anticristo se volteará contra los judíos, ofrecerá sacrificios que para los judíos son abominación, como ofrecer un perro, ofrecer un cerdo, ofrecer cosas que para los judíos la ley los describe como animales abominables delante de Dios. El anticristo ofrecerá estos sacrificios en el templo de los judíos, y cuando los judíos vean esto, procurarán defender su templo, pero el anticristo los empezará a perseguir. Será una persecución principalmente contra los judíos, pero también contra Cristo, porque para ese tiempo, contra la iglesia que haya quedado en ese tiempo, porque después de esta situación de que los judíos ven su persecución, entonces comenzarán a entender que Cristo cumplía, o las profecías del Nuevo Testamento tenían razón. Y Dios levantará, cuando leemos allí en el Apocalipsis, Dios levantará 144,000 judíos, muy probablemente jóvenes o seguramente jóvenes, 12,000 de cada tribu de Israel, para que sean los que prediquen el evangelio en el tiempo del gobierno del anticristo, porque la iglesia ya no va a estar. Los 144,000 simplemente son jóvenes judíos que predicarán el evangelio. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son los únicos que se van a salvar en toda la historia de la raza humana, y dicen que esos 144,000 están especificados en Apocalipsis. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y tú crees que eres de esos 144,000? Ellos dicen, no, pues no, pues ya te amolaste entonces, porque a lo largo de toda la historia solo son 144,000 según ellos. Es una incorrecta interpretación de lo que quiere decir el libro de Apocalipsis. Cuando venga esa persecución, y el Señor Jesús se encarga de decirnos que va a ser una persecución como nunca antes en la historia de la raza humana ha habido, tal tribulación que desde tiempos de Adán hasta el día de hoy no han existido, existirán en el tiempo del anticristo. Aparte que estará acompañado de una serie de sucesos climáticos y astrales que estarán afectando el planeta. El día de hoy oímos del calentamiento global. Se nos pasan videos, se nos pasan expediciones de gente que ha ido al Polo Norte y está viendo cómo se está deshielando el Polo Norte, y simplemente todo eso es una ratificación de las verdades de la Biblia.
La Biblia nos revela que habrá cambios climáticos, habrá cambios importantes en el planeta e incluso habrá problemas en los cielos, en el universo. Las estrellas tendrán problemas y aún de esto los astrónomos se encargan de demostrarnos que el universo está en un problema y hay conflictos y todo ese tipo de cosas. La Biblia nos habla con exactitud de los eventos futuros. Ahora, al terminar el periodo o estar finalizando el periodo de 7 años de gobierno del anticristo, regresará Cristo junto con la iglesia que arrebató. Esto es lo que llamamos, aparece en Apocalipsis 19 como la batalla de Armagedón. Armagedón existe actualmente y se es conocido también como el Valle de Megiddo. Está en Israel y para los estadistas, aquellos que estudian pues la cuestión de guerra, dice que es un campo bastante grande para poder almacenar la guerra entre dos ejércitos muy grandes. La Biblia nos habla de que existirá una guerra donde Jesucristo peleará contra las huestes del anticristo y nosotros, la iglesia, estaremos peleando esa batalla también en ese tiempo. Eso es lo que la Biblia llama entonces como la batalla de Armagedón. Cristo regresará con la iglesia cuando, después de arrebatar la iglesia, pasarán 7 años. Y al final de esos 7 años, donde hay una gran, terrible persecución y mortandad, Cristo regresará y entonces establecerá lo que también en la Biblia conocemos como el milenio. Las profecías hablan del Antiguo Testamento, hablan del milenio. Apocalipsis habla del milenio. Es un reino literal de 7 años donde Jesucristo estará gobernando principalmente desde Jerusalén y nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, estaremos gobernando diferentes partes del mundo, del planeta, de la ciudad. Habrá alcaldías gobernadas por la iglesia, habrá estados gobernados por la iglesia, habrá países gobernados por la iglesia. Cristo usará de su pueblo para gobernar a todo el mundo y pudiéramos decir que el gobierno y todo lo que son dependencias del gobierno estarán a cargo y controlados por Cristo y su iglesia. Ese periodo será de 1000 años donde Satanás será atado y ese tiempo en el cual va a estar atado habrá 1000 años literales de paz donde los viejos morirán realmente viejos en plena salud. El león morará con el cordero, no habrá ningún tipo de corrupción, ningún tipo de pleito. Y si un pueblo se rebelara contra Dios, porque van a estar obligados a subir cada año para adorar a Dios en Jerusalén, eso va a ser obligatorio. Todo el pueblo tiene que gobernar a Dios. Quien no lo haga, dice el profeta Zacarías, que se le cerrarán los cielos sobre su tierra, no lloverá, habrá tal sequía que la gente se verá obligada a subir a adorar a Dios en Jerusalén. Será un reino con vara de hierro ciertamente. Ahorita la gracia impera, donde Dios deja a tu decisión. Ven, si tú quieres venir, ven. Pero en el tiempo del milenio, Dios no dirá, a ver si quieres ven, no, tienes que venir porque tienes que venir, es una obligación. Y el que no lo haga será atormentado, vamos a llamarlo así, por el poder de nuestro Señor, para que todas las naciones suban a fuerzas a adorar al Señor. Al finalizar ese milenio, Satanás será desatado, engañará a las naciones nuevamente y entonces las naciones enteras se volverán contra el Señor, irán a Jerusalén para tratar de atacar y destruir el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí es donde la Biblia dice que descenderá fuego del cielo y arrasará con toda la raza humana, y después vendrá algo que conocemos como el juicio final o el día del juicio, o teológicamente conocido como el juicio ante el gran trono blanco. Hay 7 juicios antes de este juicio del trono blanco, pero el juicio del trono blanco es lo que conocemos como el juicio del día final, donde Dios no juzgará a la iglesia, sino juzgará a todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Desde Adán hasta el último de ese momento estarán delante de Dios. Todavía la Biblia nos dice en
Apocalipsis capítulo 20 o capítulo 21, no recuerdo bien, que la muerte entregará sus muertos. El Hades entregará sus muertos. El Hades es el infierno. Entregará sus muertos, ¿no? Entonces todos estos serán entregados para ser juzgados y después ir a un lugar que se llama el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre no es el infierno. El lago de fuego y azufre es el verdadero tormento. A veces creemos que el infierno es tormento. El infierno solamente es la antesala del verdadero sufrimiento, o un sufrimiento peor, que es el lago de fuego y azufre, donde irán todos aquellos que sus nombres no están escritos o inscritos en el libro de la vida. Básicamente, esto es la escatología. Estas son las cosas que sucederán en el futuro. Le estoy dando una línea general de lo que va a pasar. Me faltan muchas cosas que esas se van a detallar. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Entonces, ¿para qué Dios quiso que supiéramos las cosas futuras? ¿Para qué quiso que la escatología fuera bien trazada en la Biblia y la pudiéramos entender? ¿De qué nos sirve saber de que Cristo viene por la iglesia, de que Cristo va a gobernar, el anticristo también, y todo esto que le acabo de explicar? ¿Para qué nos sirve? Hay algunas razones que son importantes y que es una esperanza en el creyente. Número uno, el creyente necesita saber de la venida de nuestro Señor Jesucristo para mantener el amor fraternal. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículos del 12 al 13. Le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo especial, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Amén. El apóstol Pablo estaba interesado en que se conociera la venida de nuestro Señor Jesucristo y que al conocerla entendiéramos que el amor es la base del reino de Dios. El amor no es para este tiempo nada más. El amor trasciende porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor fraternal tiene que ser eterno. Es algo que tenemos que cultivar, que tenemos que cuidar y que tenemos que procurar. Gracias. Porque trasciende aún para la segunda venida, y el apóstol Pablo nos dice para que no sean hallados culpables de nada. Amen a su prójimo, amen a los hermanos, para que en la segunda venida nadie los culpe de nada. Entonces observe usted, algo que pudiera afectar nuestra relación en el tiempo de la segunda venida es nuestra falta de amor. La falta de amor fraternal puede ser algo que nos afecte en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una parábola donde el Señor Jesús habla y que indica las bodas del Cordero, donde el rey que representa a Dios hace un banquete e invita a los invitados a la boda, a las bodas. Pero todos los invitados se excusan. Todos dicen: no puedo ir. Me acabo de casar, acabo de comprar una yunta de bueyes, acabo de hacer esto y aquello. Todos los invitados se negaron a ir. Esos invitados representan al pueblo judío que rechazaron la invitación del Señor Jesucristo de aceptar el evangelio. Entonces el rey se enoja, es Dios, y le dice a sus servidores, los ángeles: vayan y a todos los que encuentren en el camino, tráiganlos a mi fiesta. Porque aquellos invitados, ninguno va a venir.
pero traigan a los que encuentro en el camino, los que no eran dignos. Eso representa al pueblo gentil, nosotros. No éramos dignos porque no hemos vivido bajo la ley de Dios. Vivimos en el paganismo, vivimos en la idolatría, vivimos en el pecado, pero por su gracia y su misericordia, Dios nos ha permitido entrar a las bodas de nuestro Señor, que son las bodas del Cordero. Pero mientras el Señor, el Rey, nuestro Dios, se paseaba en la fiesta, todos iban vestidos de acuerdo a una fiesta de bodas. Pero había ahí uno que no tenía la ropa de boda. Y le pregunta: ¿cómo entraste? ¿Cómo veniste a mi fiesta sin estar vestido de ropa para boda? Y el hombre se turbó. Eso es muy difícil de interpretar. Pero yo oí algo que me llamó mucho la atención. No digo que sea verdad, pero se lo voy a dejar a pensar. Yo oí esto: ese hombre que entró sin ropa de bodas es un pseudo creyente que se logró colar porque por apariencia sus obras parecían buenas. Pero la ropa que nos caracteriza para estar de boda es las actitudes que hacemos bajo la influencia del amor fraternal. Si nosotros no entendemos que Dios es amor y nos relacionamos así con la gente, tú puedes tener una apariencia de buenas obras porque todo lo que haces está bien, pero solo Dios conoce tu corazón. Solo Dios sabe si amas en verdad o no amas. Solo Dios lo sabe. Y entonces Dios, cuando seamos juzgados delante de su trono, no es el día del juicio final, es el juicio que se llama, se me olvidó el término, pero es el juicio de Cristo a la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, Cristo se sentará en su trono y nosotros los creyentes pasará nuestra vida delante del Señor. La idea que pone el griego cuando habla de esto es de aquellos jueces que se sientan en las Olimpiadas, que nacieron en Grecia. Esa es la implicación que da el término griego que se utiliza. Jesús se sentará en su trono y observará cómo corrimos la vida cristiana cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos dice que nuestras obras pasarán por fuego, y si se sostienen por el fuego, seremos galardonados o recompensados por las cosas que nosotros hayamos hecho bajo la influencia y poder del Espíritu de Dios. Pero si pasa por fuego y se quema, es una obra que, aunque la hice para Dios, era una obra en la carne, y al ser de la carne no tiene ninguna esencia de amor. La única esencia que tiene es: yo, mírenme a mí, observen lo que yo hago, lo que yo puedo hacer para Dios, las cosas gloriosas que yo hago para Dios. Todo está impregnado del yo, y el yo no sirve. Las cosas que no se hacen por amor no van a trascender. Lo que Dios va a juzgar en ese tiempo va a ser lo que nosotros hagamos en el amor fraternal. Entonces aquí Pablo nos dice: observen que la venida del Señor viene, pero cuiden el amor fraternal para que cuando Cristo venga, ustedes no sean acusados de nada. O sea, la falta de amor fraternal puede afectar nuestra relación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ser salvos, como dice Pablo ahí en Corintios, así como por fuego. No tenemos ni una buena obra, ni una, porque todo lo hicimos bajo el poder del yo, no del amor fraternal, sino del poder del yo, y eso no tiene recompensa delante de Dios. La segunda razón por la cual la iglesia necesita saber que Cristo viene es por razón de la santidad. Vamos a ver Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14, pero aquí voy a pedir que la observemos en la Reina Valera. Vamos a observar las pantallas. Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14. La noche está avanzada. Eso se refiere a la obra de las tinieblas. Y se acerca el día. Eso se refiere al momento glorioso de redención de nuestro Señor Jesucristo. Desechemos pues
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, versículo 14 por favor, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En este versículo el apóstol Pablo, nos está diciendo: preparen sus obras, caminen vestidos del Señor Jesucristo, porque el día se acerca. Es lo que dice el autor de Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad, la conducta correcta, vestidos de nuestro Señor Jesucristo, es necesaria para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo especial, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Amén. Ahora, el versículo 13, solamente viendo el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo enfatiza que podamos tener un corazón puro y sin pecado para cuando Él venga. Entonces, la santidad conviene porque tenemos que entender que sin santidad no podemos ir a la presencia de Dios. Sin santidad, si no se procura y si no se busca, no podríamos estar en el arrebatamiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Entonces, nuestro espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos hallados culpables, como traduce la versión que estamos usando. Entonces quiere decir que, fíjense bien, inmediatamente que la iglesia es arrebatada, lo primero que va a suceder es que seremos juzgados por Cristo. Cristo observará nuestra vida, y no solo Cristo, todos los creyentes observarán nuestra vida. Es como cuando observamos las Olimpiadas. Todo mundo ve por tele cómo compiten los competidores. Vemos cómo le hacen, cómo trabajan y vemos la premiación. Es lo mismo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada. Cristo se sentará en su trono y observará cómo han competido o cómo han corrido la carrera cristiana los creyentes. Y en base a eso seremos galardonados, recompensados, o simplemente se nos señalará como culpables, no para ser castigados, simplemente para señalar el error que cometimos en nuestra vida cristiana. Primera de Juan 3, verso 3, aquí también la vamos a ver en la Reina Valera. Primera de Juan 3, 3. Pásame al 2, por favor. Desde el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta manifestación viene desde el rapto. Primera de Corintios 15 nos dice que recibiremos un cuerpo glorificado. Veamos el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque ya que Dios no tiene ninguna relación con el pecado, nosotros debemos de procurar el mismo estilo de vida de santidad, ya que cuando Cristo regrese por nosotros, manifestará o querrá manifestar su naturaleza santa en el momento en que nosotros seamos arrebatados.
nosotros tenemos que entender que bajo este concepto, bajo este criterio, Dios demanda de nosotros vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. El verso 11 dice: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que debemos vivir en este mundo siendo honestos y fieles a Dios y pensando bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más se nos enfatiza de la santidad, porque Cristo viene. Entonces prácticamente podemos decir esto, o podríamos concluir esto: si no estamos viviendo en santidad, difícilmente podremos participar del rapto, porque como hemos dicho, solo los salvos cambian, y si no estamos cambiando, debemos de observar el aspecto de salvación en nuestra vida. Tercer cosa, ¿para qué necesita saber la iglesia de la venida del Señor? Para no dejar de congregarnos. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Bueno, aquí dice en la Reina Valera: cuanto veis que aquel día se acerca. No dejes de congregarte, porque la venida del Señor viene, porque Jesucristo viene. No te dejes de congregar. ¿Por qué querrá Dios que nos congreguemos si de todos modos Él viene por su pueblo? Porque nadie que no se congregue puede creer que pertenece al cuerpo del Señor. Solo los que se congregan pertenecen al cuerpo del Señor, ya que entienden la importancia de congregarse. Congregarse no es una opción, congregarse es un deber, es un mandamiento. Y entonces cuando vemos a alguien que no se congrega, por muy buen cristiano que sea, no podemos catalogarlo como cristiano. Es así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, vamos también a primera de Timoteo, cuarta razón por la cual el creyente necesita saber que Cristo viene: para ser fiel en el servicio a Dios. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedícales tiempo para que todos vean que cada vez eres mejor. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Parte de lo que Dios demandaba o Dios demanda es que seamos fieles en el servicio, porque Cristo viene. Vamos a ver segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te ordeno.
Quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor momento. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Entonces se demandaba, porque Cristo viene a juzgar, se demandaba fidelidad en el servicio que se hace para Dios. Primera de Pedro 5, vamos a Primera de Pedro capítulo 5. Versículos 2 al 4. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo con mucho gusto, como Dios quiere, y no por obligación. No lo hagan para ganar dinero, sino con un gran deseo de servir. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Entonces se nos exhorta, aquí está hablando de los pastores, pero hay que decir que toda persona, si tú eres líder de célula, este encargo también es para ti. Lo que tú estás cuidando de parte de Dios, cuídalo bien para que cuando Cristo regrese te dé una corona por el servicio, vamos a decirle así, una corona de servicio a Dios. La siguiente razón por la cual, que es la penúltima, por la cual el creyente necesita saber que Cristo viene, es para tener o mantener una continua pasión por las almas. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a verlo en la Reina Valera. Porque, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces observen por favor que el propósito de ganar almas para Cristo es rescatarlos de la idolatría para que esperen de los cielos al Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Tú y yo debemos de vivir bajo esta convicción. He sido rescatado del infierno y de las garras del pecado, no para dejar de pecar nada más, sino para esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces deberíamos despertarnos con esta idea: ¿vendrá hoy Dios? ¿Hoy será el día de su venida? ¿Será hoy que nuestro Señor regresa? Esa debe de ser la esperanza del creyente y no vivir por vivir. Hemos sido rescatados para esperarlo. Vamos a otro pasaje también, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, también lo vamos a ver en la Reina Valera. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, verso 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pásate al versículo 19, por favor. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora lo que dice el versículo 19 es que Dios nos ha llamado para ganar almas,
y para que estas almas no sean para nosotros como un galardón delante de Dios. Es tan importante para Dios el que ganemos almas, que el apóstol Pablo lo dice, es para nosotros una corona, es para nosotros una gloria, o sea, es una recompensa. La gente que nosotros traemos para Dios, que ganamos para nuestro Señor con el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo, se considera como una recompensa para nuestras vidas por parte de Dios. Y por último, ¿para qué necesitamos saber que Cristo viene? Para recibir consuelo en tiempos de aflicción. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, versículos 14 al 18. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso, de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, les decimos que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta anunciando que el Señor baja del cielo, los que antes de morir confiaron en Él serán los primeros en resucitar. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá con los demás en las nubes. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con esta enseñanza. Porque tenemos que animarnos, porque Cristo vendrá por su pueblo, y en medio de gran tribulación o en medio de cualquier problema, Dios pudiera venir por nosotros. Esos sueños, esas películas de Disney donde vienen a rescatar a las personas en medio de un sufrimiento, aún las películas de guerra donde ya casi todo está perdido y los ejércitos enemigos están en contra de eso, y de repente viene el ejército para salvarlos a los demás y uno siente alivio. Es la esperanza que el creyente debe de tener por el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene y tenemos que estar animados con esta esperanza. Debe de ser parte de nuestro consuelo. Jesús viene. Quiero terminar con este versículo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora vamos a verlo en la Reina Valera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Esperamos la venida de Cristo. ¿Sabe? Una de las cosas que hemos perdido es precisamente esto: esperar al Señor Jesucristo. Todos los días debemos de tener esta convicción: Cristo puede venir hoy. Cuando usted va al grupo de los alcohólicos anónimos, Alcohólicos Anónimos le dice al alcohólico 24 horas, solo 24 horas. ¿Qué significa eso? Procura no beber en 24 horas. No calcules, no voy a beber durante un año. No funciona. Vive al día. O como lo dijo el Señor Jesucristo: basta a cada día su propio afán. Todos los días nosotros debemos de tener o buscar esta convicción: ¿vendrá hoy el Señor Jesucristo? El día de hoy, por 24 horas, voy a agradar a Dios como si Él viniera por mí. Porque Él puede venir en cualquier momento. Y la Biblia nos dice que si no estamos en amor fraternal, si no estamos en santidad, si no estamos congregándonos, si no estamos sirviendo fielmente a Dios, si no estamos con pasión por las almas, o sea, evangelizando, y si no estamos con consuelo en la aflicción, pudiéramos no ser arrebatados
en el tiempo que nuestro Señor venga. Por eso el creyente tiene que tener esta convicción: Cristo podría venir hoy. Esa debe de ser nuestra convicción. Dejemos de pensar a futuro. Uy, de aquí a que venga, todavía le cuelga, falta mucho. No, no es lo que la Biblia nos demanda. La Biblia nos demanda cada día estar esperando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y estar preparados para ese retorno. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así lo dice la Biblia. ¿Qué es eso? ¿A poco un ladrón le dice o le deja una notita? A las 2 de la mañana ahí te caigo, ¿verdad? A esa hora te robo. ¿Verdad que no? Recuerdo cuando nos robaron en el 2000 fue, o 2001. Simplemente llegamos un domingo después del culto. En ese tiempo teníamos reunión en la mañana y en la tarde. Y cuando llegamos no había carros. Y entonces entro, veo y le digo a mi esposa: oye, ¿no están los carros? ¿Ya? Entro a la casa y sí, gracias a Dios como que no les dio tiempo de llevarse todo, ¿ya? Pero vi que ahí estaba, dejaron la televisión, no les dio tiempo de llevársela, ¿ya? Dios no quiso que se la llevaran, tuvo piedad de mí, ¿ya? Entonces ahí estaba la televisión en el sillón, todo estaba revuelto. Se llevaron una computadora, algunas joyas de mi esposa, pero todo estaba revuelto. Nunca nos dimos cuenta que nos irían a robar. Nunca había alguien que nos observara. Nunca vi gente rara por ahí. Nunca. Pero una semana antes, mi papá me habló y me dijo: hijo, soñé que me hablabas en la noche y me decías: papá, me acaban de asaltar, ¿estás bien? Y digo: sí, estoy bien, todo está bien, no pasa nada. Me habló en la noche como un poco preocupado. Yo me acuerdo que colgué después de hablar con mi papá y le dije a mi esposa: mi papá, hombre, ya está viejito, ya anda chocheando, ¿no? Cuando llego en la noche y no veo carros y veo la reja abierta, lo primero que me acordé fue de mi papá. Ahora, nuestro papá, que es Dios, está diciendo: un día voy a regresar por mi pueblo. Nuestro deber es prepararnos, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. No te avisará, pero si viene y nos haya desapercibidos o despreparados, los que vamos a sufrir la vergüenza seremos nosotros. Se nos demanda estar preparados, viviendo al día el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos de salir y pensar: ¿vendrías hoy, Señor? Si vienes hoy, por si vinieras hoy, voy a vivir lo mejor que pueda para ti. En todo lo que hemos hablado, purificándome, perfeccionándome, porque tú pudieras venir hoy. Por eso el creyente tiene que estar entendido de que nuestro Señor viene y entendido en qué cosas tenemos que estar preparados. Póngase de pie, por favor.